La Biblia habla muchas veces de el águila y se ha usado este simbolismo, esta figura, basada en la majestad de esta ave. Sin embargo, cuando se menciona al águila en la Biblia, ¿es realmente esa majestuosa ave o se refiere a otras especies? El águila tiene una visión extremadamente poderosa. Es de 4 a 8 veces más potente que el hombre promedio. Un águila es capaz de ver a un conejo a 3,5 kilómetros de distancia. Hay 68 diferentes especies de águilas y la mayoría están en Eurasia y en África. Fuera de estas áreas solamente se pueden encontrar 14 diferentes especies. 12 en América del Norte, 9 en América Central y 3 más en Australia. La Biblia aparece mencionada 34 veces tanto en Reina Valera del 60 como en la versión King James. Sin embargo, en la Biblia ortodoxa judía aparece 16 veces como águila y 23 veces como Nesher. La palabra Nesher, que es del hebreo, es la que se traduce generalmente como águila y Nasharim como las águilas. Pero no siempre la Biblia se refiere a estos animales en todas estas 34 veces que la menciona. En la Biblia el águila es un animal inmundo. Esto es, era prohibido su consumo humano. Dice la Biblia que tiene alas muy grandes. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 17:7, dice: pero había otra gran águila, con grandes alas y muchas plumas. Y en otras partes de la Biblia se le refiere como una majestuosa ave con grandes y potentes alas. Dice en Deuteronomio 28:49: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como el águila. Una de las razones por las que es difícil identificar al águila es que en Israel, por ejemplo, en el Israel antiguo no existía una taxonomía, una forma sistemática de clasificar a estos animales. La gente llamaba a un animal o un ave con diferentes nombres y a veces nombraban a diferentes especies con el mismo nombre. En segundo lugar, después de que los judíos fueron enviados al exilio, ya no conocían todos los animales mencionados en la Biblia y que eran naturales de Israel. Inclusive después de que continuaron leyendo la Biblia en hebreo, perdieron la noción de a qué animal en particular se refería a determinado verso. En tercer lugar, cuando la Biblia se tradujo a varios idiomas, primero el arameo y el griego, luego el latín, y desde el siglo XVI a todos los demás idiomas europeos, los traductores tradujeron los nombres de los animales a especies que conocían en su propia tierra y no siempre conocieron al animal original. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia acerca del águila? Dice Isaías 40:31: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Abdías 1:4: aunque subas tan alto como el águila, y aunque entre las estrellas hagas tu nido, de allí te alcanzará mi mano, de allí te derribaré. El águila acostumbra a anidar en acantilados y en montañas muy altas. El águila no tiene un enemigo natural. No es presa de ningún otro animal por volar muy alto o por habitar en lugares inaccesibles. Pero sus huevos y sus polluelos sí pueden ser víctimas de otras aves de rapiña, del búho, de serpientes, etc. Nosotros conocemos a dos tipos de águilas. Una es el águila calva, la que es el símbolo de los Estados Unidos, y el águila dorada o águila real, que es el símbolo de la mayoría de países europeos, de México y de otros países. Y sería a estas dos especies que la Biblia se refiere, tanto al águila calva como al águila real. El águila real existe en la actualidad en Israel y en Europa, aunque en Israel es bastante escasa. El nombre Nasher viene de una raíz hebrea que significa algo que cae, algo que se desploma.
Por ejemplo, cuando se caen las hojas de un árbol o los frutos que caen al suelo. A eso se refiere la palabra Nesher en su etimología. ¿Existe alguna otra ave en Israel que llene las características de las águilas mencionadas en la Biblia? Efectivamente, es el buitre, el que en muchos pasajes de la Biblia es el animal al que se refiere el texto, pero que también es traducido como águila. El buitre es un animal de rapiña, de gran tamaño y de gran fuerza. En los textos que hemos citado anteriormente acerca de la figura del águila como símbolo de no cansarse o de elevarse a grandes alturas, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, Proverbios 30:17 dice: el ojo que escarnece a su padre y desprecia la obediencia a su madre, los cuervos del valle lo sacarán, y los polluelos de las águilas se lo comerán. Otro versículo dice: vuélvete calvo y córtale el cabello por causa de tus preciosos hijos. Agranda tu calvicie como el águila, porque de ti irán al cautiverio, dice Miqueas 1:16. Y aquí lo más probable es que se está refiriendo al águila calva, no al águila real. Aquí en Proverbios se dice que el águila puede comer los ojos de otros animales y aún animales muertos, lo cual no es típico de un águila. Las águilas no comen animales que ellos no cazan. No son aves carroñeras, prefieren pescar peces frescos y animales igualmente frescos. Solamente en caso de mucha necesidad o de hambruna podrían comer algún cadáver, pero no es lo acostumbrado por estos preciosos animales. Eso es trabajo de los buitres. Dice la Biblia en Éxodo 19:4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Y en Levítico capítulo 11:13 dice: y de las aves esta tendréis por abominación, no se comerán, serán abominación: el águila, el quebrantahuesos y el azor. Entonces, no siempre que aparece el nombre de águila se refiere a las águilas. Muchas veces se refiere a el buitre. Por ejemplo, Mateo 24:28 dice: porque donde estuvieren los cuerpos muertos, ahí se juntarán las águilas. Y en Lucas 17:37 dice: y respondieron y le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ya hemos apuntado que esto no es típico de las águilas. Las águilas no se amontonan donde hay cuerpos muertos. Estos deben ser buitres, quebrantahuesos o sopilotes. Pero esas no son especies endémicas de Israel. Entonces, para saber si el águila es el animal mencionado en susodichos textos, tenemos que verlo en el contexto y tenemos que verlo en la práctica. No siempre es águila. De hecho, muchos eruditos piensan que nunca es el águila, que siempre se refiere al buitre. Igualmente, como ya lo vimos, un animal inmundo. Esto es lo que la Biblia enseña acerca del águila. Nesher no siempre se refiere a águilas. Algunas veces se referirá al buitre. Bendiciones.